Estamos ahora sí ya trabajando como siempre en las notas diarias que traemos vía Zoom. En esta oportunidad con Daniel Mancuso, un querido compañero de Proyecto Riachuelo, que también trabaja con el arquitecto Gustavo Cañaveral. Nosotros venimos hablando de hace mucho tiempo con el tema de la hidrovía, el famoso tema Asunción-Buenos Aires, el río Paraná. Ahora, inclusive estamos tratando en estos días el tema de la gran bajante histórica del río Paraná, ya muy preocupante, el tema de los dragados y el tema de la hidrovía. Este tema que en la época de Menem se concesionó, se perdió el control sobre lo que tiene que ver la soberanía en tanto y en cuanto se había perdido realmente el control del Estado sobre la que significaba el transporte por la hidrovía más importante, una de las más, después del Amazonas y del Orinoco, una de las más importantes de América. ¿Cómo estás, Daniel Mancuso? ¿Todo bien? Ahí te veo barbado, y realmente, claro, yo no sé si esa barba responde a algún... Porque aparte Daniel aparte de ser un investigador de estos temas, es actor de toda la vida, y bueno, siempre pareciera ser que tiene ahí un look de un personaje. Así que bueno, ¿Cómo andás, no Leo? escucho Cacho, bien. ¿Cómo? ¿me escuchás, Cacho? ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás, Cachito? Bueno, a ver, háblame, ¿está saliendo al aire? Bueno, ¿Me Daniel, escuchás ¿qué ahí, tenés Cacho? Daniel, ¿qué tenés Sí. para aportarnos sobre este tema que le dimos esta introducción? El día 14 de septiembre anunció ayer el Estado que se va a hacer cargo a través de la Dirección General de Puertos del control de la hidrovía. Esto, ¿cómo se está viendo en los sectores como el tuyo que están investigando desde hace tanto tiempo esto? Bueno, ¿me escuchás bien ahora? Sí, sí, sí. Bueno, el asunto es el siguiente. El 30 de abril venció la licitación que se había hecho en la época de Menem y luego fue prorrogada. Entonces, el 30 de abril era la oportunidad que teníamos como argentinos y argentinas de recuperar el manejo de la red troncal, porque Hidrovía es el nombre comercial, es una empresa ad hoc que se hizo para comercializar y para navegar el río con los productos que se exportan o importan. Bien, ¿qué pasó? El año pasado, el Estado Nacional, a través de un decreto, el 949-20, anunció que se iba a volver a licitar. Entonces esto fue una voz de alarma para todos los sectores populares, porque nosotros lo que pretendemos es que el Estado Nacional se haga cargo de la red troncal de navegación, los puertos que están privatizados, recuperar la flota fluvial y marítima que ya perdimos, las dragas y el control del río Paraná, que está siendo lastimado, porque como vos bien dijiste, a partir de la bajante histórica, como quieren que los barcos sigan navegando, sacando la producción, van a seguir dragando y horadando el río, lastimando ese organismo vivo que es el río Paraná. Nosotros tenemos que evitar que destruyan el río y se genere un ecocidio. No es solamente un tema económico, de exportación o importación. Tenemos que pensar que a la vera del río Paraná, en toda la cuenca del río Paraná y del estuario del Plata, viven millones de compatriotas. Entonces, es una, digamos, una alegría media que la Administración General de Puertos se haga cargo de la red troncal de navegación, pero lo que queremos es que no liciten, porque para nosotros, por ejemplo, los que integramos Proyecto Riachuelo y un montón de colectivos y de grupos que están por la soberanía nacional, licitar es privatizar. Leonardo, licitar es privatizar.
nosotros no queremos que el río Paraná esté privatizado. Por lo tanto, lo que le pedimos a Alberto y al ministro de Transporte es que se reevalúe esto, que la licitación va a conllevar que esto quede en manos privadas. Nosotros lo que pretendemos es que quede en manos del Estado, así como Mosconi, sabemos quién fue Mosconi, qué es el petróleo, qué es la siderurgia, ¿no? Nosotros queremos que el río Paraná, que la navegación también estén en manos argentinas, para que luego el mar argentino, las Malvinas, la Antártida, todo sea parte de este patrimonio marítimo que hemos perdido. Leo. Pregunta, ¿cuál es la diferencia de hoy con respecto al 14 de septiembre? La diferencia es que por ahora el Estado está poniendo manos sobre algo que no tenía intervención del Estado, o sea, estaba todo librado a las fuerzas del mercado. Lo que nosotros queremos que no siga siendo parte de las fuerzas del mercado y que el río Paraná definitivamente nos pertenezca a todos y todas y sepamos qué se hace con el río, dónde se debe dragar, dónde no, y qué navegación se hace y que se construyan embarcaciones para la flota argentina. Y a su vez, vos sabés, Leo, que todo lo que se exporta es por declaración jurada, es decir, ni la FIP ni el Estado Nacional saben qué es lo que sale en los barcos y qué es lo que entra, porque hay puertos privados, con lo cual puede salir droga, puede salir contrabando. De hecho, Rosario, que está plagado de hechos de contrabando y de droga, lo sabemos todos, es porque hay una falta de control efectivo del Estado. Nosotros queremos recuperar soberanía, recuperar dinero para que sepamos a dónde va y podamos recuperarnos como nación. Una pregunta. Vos siempre te he escuchado hablar acerca de la inconveniencia del transporte de gran porte, por decirlo de alguna manera, desde los puertos de Rosario, y estás hablando de lanchones, de poder sacar a la bahía de San Borombón o poder y evitar así también inclusive el puerto de Montevideo. ¿Qué es eso exactamente? Es lo siguiente, las empresas multinacionales lo que quieren es que entren barcos cada vez más grandes y que necesitan dragar el río a profundidades que están lastimando, están generando un daño irreversible sobre el río, sobre el lecho del río, sobre la flora y la fauna, sobre el agua, generando contaminación. Entonces, ¿qué? No les importa. A las multinacionales lo que quieren es que entre un barco recontra grande, llegue hasta Rosario o más arriba y se lleve la mercadería. Lo que nosotros proponemos es, sin evitar el tránsito de mercaderías, usar lanchones que necesitan la profundidad media del río, que es de 3, 4, 5 metros. El Paraná es un río aluvional. Con un lanchón de 3 o 4 metros, con un lanchón vos podés ir, con muchos lanchones, vas sacando la mercadería hasta un puerto de aguas profundas, y ahí sí los grandes barcos llegarían y se llevarían la mercadería o traerían la mercadería. Con esto, ¿qué hacemos? Seguimos comerciando, seguimos exportando e importando, pero no lastimamos a nuestro río, porque cuando hablamos de ecocidio, no es una simple palabra. Ecocidio significa romper el equilibrio del río Paraná, y a su vez perjudicar a millones de compatriotas, no solamente en la pesca, en el agua que nosotros bebemos, los ciudadanos de Buenos Aires bebemos agua del estuario del Plata. Si el agua se contamina, el agua del Paraná, que viene por el sobredragado, generaría que nuevas bacterias, nueva contaminación llegaría hasta el estuario del Plata, y todos los que vivimos acá en el Gran Buenos Aires estaríamos también desfavorecidos por esto. O sea, estamos evitando males mayores. Necesitamos que se utilicen lanchones y entonces los grandes barcos internacionales lleguen a un barco a un puerto de aguas profundas, que se decidirá cuál fuere,
podría ser cerca de La Plata, podría ser Mar del Plata, pudiera ser Bahía Blanca, Quequén, no sé, se decidirá después, pero lo importante es que los lanchones evitarían que se lastime, que se destruya el ecosistema del río Paraná. Pregunta, y aprovecho ya para despedirme de vos. Te quiero decir esto, ¿hay algunos otros antecedentes en el mundo donde no hacen dragado? Por ejemplo, me ha tocado ver en algunos lugares que he estado, yo no me había dado cuenta donde, por ejemplo, no se ve en ríos muy importantes de Europa la navegación de grandes barcos, por ejemplo. Sí están en los puertos, en Francia en Le Havre, o en los puertos de Vigo, o en el puerto de Barcelona, o en el puerto de San Sebastián. Son grandes puertos, pero los ríos que llegan a esos lugares no se los ve a esos barcos adentro del continente. Esto es que vos estás diciendo, ¿es algo que se usa en otras partes o es una propuesta de ustedes? No, esto se usa en todas partes del mundo. El hecho de que los grandes barcos, los Panamax o los Post-Panamax, que son barcos imagínate, Cacho, son barcos de más de 300 metros de eslora, ¿te imaginás? Hacerlos entrar al río Paraná, que es un río aluvional, que a su vez tiene codos y recodos, y vos lo que haces es rectificar para que el barco no tenga inconvenientes, estás rompiendo la costa, estás rompiendo el equilibrio del río, es una barbaridad, es realmente un asesinato, por así decirle, de todo el sistema hídrico del río Paraná. Es imposible que sigamos permitiendo esto. Esto no sucede en ninguna parte del mundo, y aparte el dragado, por ejemplo en Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, el dragado lo maneja el ejército, lo maneja la marina norteamericana, no una empresa privada. Vos no le podés dejar a una empresa privada que haga lo que quiera. A mí siempre me hace acordar todo esto a la película Quebracho. Cuando está terminando la película Quebracho, los tipos están definiendo qué van a hacer porque ya no les quedó un solo árbol para talar, y ellos dicen, no importa, busquemos en África, ya nos vamos de aquí, y dejaron un desierto yermo todo el norte chaqueño. A ellos no les importó, destruyeron todo y se fueron. Esto es lo que va a suceder con el Paraná si permitimos que las multinacionales hagan lo que quieren hacer. Estamos pagando esos, digamos, lo que han hecho en el norte santafesino, con la forestal y con los grandes emprendimientos de... Bueno, Dani, la seguimos en otro momento. Gracias por estar acá en Desde el Barrio. Te mando un saludo como siempre y pronto nos veremos. Te mando un abrazo, hermano. Que la pases bien. Dale, muchas gracias. Una cosita, Leo, Cacho, ¿me escuchás? Chao, hasta luego. Chao.